Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del Universo Marea. Este es el proceso de Luisa Ruge y el proceso de Diana Montoya. Esto no es decir, son nuestras recomendaciones iniciales a partir de nuestra experiencia. Esto no es ni una camisa de fuerza, ni el camino que todo el mundo ha recorrido. Es importante que lo reforzar el mensaje. Yo, desde el principio, para los que me conocen y para los que no me conocen también, yo he publicado, es decir, no solo le he contado como al universo entero esta historia, sino lo he publicado en mis redes y a mí me llegan muchas preguntas de muchas mujeres y hombres interesados en mi proceso digamos, si les ayudo a despejar algunas dudas sobre cómo hacer esto o cómo pensarse en hacer algo por el estilo. Entonces, pues creemos que es valioso para ustedes que nosotros podamos ir como contestándoles algunas de estas preguntas como en un orden específico que les puedan dar a ustedes claridad sobre estos procesos. Y que nos conozcan un poquito más en el proceso. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu camino para llegar a este tipo de maternidad? Yo no te diría que el inicio de mi camino fue para llegar a este tipo de maternidad, sino que como les conté, digamos, en el primer episodio, la forma como yo inicié este viaje a esta maternidad empezó sencillamente por intentar congelar mis óvulos y que eso respondió al momento particular en el que yo estaba. Es decir, yo tenía una tusa, yo había terminado una relación larga con una persona a la que amaba y que ya tenía hijos y que no quiso tener hijos. Entonces pues terminé con él a los 36 años y yo a los 36 años pues la primera angustia que me llegó o el pánico que me llegó es, wow, me quedé sin hijos. Entonces, digamos que yo vivía en Estados Unidos, regreso a Colombia y ahí me reúno con un doctor amigo mío, probablemente para hablar de cualquier otra cosa, y le digo, estoy paniqueada por esto y esto y esto, y me dice, mira, ¿por qué no te vas y congelas óvulos? Porque eso es lo que está haciendo la gente de tu edad. Yo había, digamos, tenido esta conversación con alguna amiga mía y me dijo, fulanita de tal, amiga nuestra, acaba de congelar óvulos en Miami. Y yo estaba saliendo con un chico de Nueva York y me dijo, muerto a la risa, todas mis amigas están haciendo eso mismo, sigue adelante con tus planes, que eso es lo normal ahora. Y yo, bueno, eso es lo normal en otros universos, perfecto. Pues yo acabo de llegar de Nueva York. Entonces, pues digamos, me sentía que sí, claro, sí, o sea, ya lo estaban haciendo como yo no lo iba a hacer. Entonces, digamos que esa primera experiencia mía fue la de congelar óvulos pensando que eso me iba a ganar un poco de tiempo para yo poder volver a conseguir pareja. Eso era lo que pensé inicialmente. Cuando ya me enfrenté a la realidad y me fui donde mi doctor, me encontré con otra realidad aún más dura y más preocupante, y era que yo no era especialmente fértil. Al medirme con lo que sea que lo miden a uno de hormonas, en realidad yo ya estaba como en abajo. Y eso después entraremos a contarles eso que es arriba, que es abajo, o eso como es. Ese no es el caso ahora. Ya tendremos tiempo como de entrar en esas especificaciones. Y ahí empezó realmente mi pánico. Así que mi doctor me dijo, todo bien, no estás en el peor momento, pero mi recomendación es congela óvulos ya. Hicimos el primer proceso de congelación de óvulos y realmente lo que logramos congelar fue muy poco. Yo creo que de ahí me salieron 3 buenos óvulos, así que me tocó ir al segundo proceso y ahí logramos, yo creo que sacar otros 6, 7, pero bonitos y buenos salieron otros 2, o sea que en total yo logré tener unos 5 buenos huevitos que están congelados. Aún ahí, así empezó digamos, mi camino hacia este tipo de maternidad, de ninguna manera pensando que esto era lo que yo iba a hacer. Yo estaba pensando que yo en el transcurso del tiempo iba a encontrar otro hombre muy maravilloso del cual me iba a enamorar y iba a poder tener igual mis hijos Sí. con una pareja dentro de
un, una, un, ¿cómo se dice eso? Como lo establecido, el núcleo tradicional familiar. Esa es la realidad, digamos, yo sí tenía eso muy metido en mi mente y parte, digamos, de lo que entendí eventualmente es que yo tenía que romper con todo eso que yo entendía que era la familia tradicional, para después poder seguir con el resto del proceso que ya voy a seguir, porque yo también quiero saber un poco cómo, o si me parece muy valioso que les cuentes cómo fue este proceso tuyo. Bueno, por mi lado, yo, por haber vivido tanto en el exterior, esto de congelar óvulos, donar óvulos, también es todo otro mundo. Estaba más en mi, digamos que en mi panorama, pero no para mí personalmente. Eso era como los de otro. Tuve una relación que ahora haciendo cuentas empezó a mis 33 y terminó a mis 39. Y en esa relación había planes de formar familia, de casarse, no se dio. Y pues quedé a mis 39 soltera. La idea de tener hijos, como les dije en el capítulo pasado, no era necesaria, pero sí era una opción que quería tener. Para mí la fertilidad nunca fue algo en lo que pensé, porque en algún momento le pregunté a mi hermana y ella dijo como, no, somos súper fértiles y ya, y con eso me quedé y yo creo, no sé si fue a propósito o no, pero dije, yo soy súper fértil. Y entonces vivía en Londres en ese momento, como les conté en el capítulo pasado, y fui a un doctor solo a conocerlo y se me hizo carísimo, entonces me volví a Colombia, le pregunté a mi ginecóloga, ya a mis 40, y llegué a mi clínica acá en Bogotá y me fue muy bien. Como decía, a mí fue solo una extracción y de ahí salieron 23 óvulos. ¡Wow! Entonces, efectivamente, ¡Wow! las mujeres de mi familia súper fértiles. Pero igual, o sea, así con eso, o sea, ahora que tú me cuentas que salieron dos, claro, uno va al doctor y le muestran esa tablita donde es como, pueden que crees estos números de óvulos, puede que salgan estos, puede que cuando se congelen se mueran estos, puede que cuando se descongelen se mueran estos, pueden que cuando se fertilicen se mueran estos. Entonces, la verdad, claro, 23 sonaba altísimo, pero después de todos esos cálculos era como, puede que te queden 3. Y era como, wow. Entonces yo sí creo que mujeres donde la extracción no es tan voluminosa, pues es una parte fuerte del proceso. Es que yo creo que yo tengo solo 5 de 2 procesos que hice que como lo llamaba mi doctor, quedaron muy bonitos. Y no hubo más. Claro. Es decir, y yo dije ahí paro, tengo 5, si en la vida los voy a tener que usar, pues eso es lo que tengo, yo no, es decir, ya no había más opción. ¿En qué consiste una extracción? Uno se pone hormonas y casi que le dices al cuerpo que produzca muchos óvulos y así extraes lo que puedas. Te hacen muchas ecografías, miran cómo están los óvulos, cómo están creciendo. Una cosa de este proceso que se me hace importante, o sea, todo el mundo tiene que ver con qué está pasando en el útero de uno. O sea, eso sí ya se vuelve algo como ecografía transvaginal. ¿Cuántas? Muchas, porque sí es algo que uno tiene que pues saber, porque tienen que estar viendo. Quiero construir un poquitico más sobre ese pedazo del proceso ahora que lo pienso, Luisa, porque he oído también historias y probablemente podamos traer algunas personas que nos cuenten también de cómo fue esa parte del proceso. A mí me fue muy bien. Es decir, a mí me fue muy bien con las hormonas. Uno se infla, es muy raro, es muy loco. Uno se infla y la verdad puede doler, puede ser un proceso doloroso, incómodo, pero sobre todo estás con náuseas como si estuvieras embarazada. Es una cosa rarísima. Yo no sé si a ti te dieron. A mí me dieron muchas náuseas, que era muy raro porque igual tú no le puedes contar al mundo que estás como en un proceso de una cosa que es rarísima, pero estás como si estuvieras medio enfermo, pero yo no tuve dolor. Yo no tuve ningún tipo de dolor. Sé que hay muchas mujeres que este proceso es doloroso y probablemente tenga que ver con el ánimo de uno. Yo estaba muy contenta ya una vez como que yo hice las paces con lo que estaba haciendo y dije, esto es lo que me va a salvar. Entonces yo, digamos, lo asumí con mucho amor
y me la soñé. Okay. Me acuerdo inclusive que yo creo que ahí empecé a ir donde Santiago Rojas, que me empezó a acompañar en el proceso de cómo limpio mi cuerpo, tengo mi cuerpo muy bien para que esos huevitos quedaran guardados, esos huevitos que quedaran guardados congelados realmente fueran como súper potentes. Ahora que lo pienso, qué nivel de intensidad, pero estoy segura que como yo soy así intensa, ahí fue cuando empezó como mi proceso de empezar a cambiar un montón de cosas para poder tener mi cuerpo lo más óptimo posible para producir, digamos, unos buenos huevitos para eventualmente poder tener buen material para tener un bebé. pero sí es importante que se sepa que, es decir, que eso no es un proceso ni tan fácil ni tan sencillo y es costoso. Sí, y le toca a uno ponerse inyecciones, como que hay un resto de cosas que uno se va enterando en el camino. Se logran, no estamos diciendo que es lo peor que haya para nada. Es decir, parte de nuestras recomendaciones siempre es, ok, si esto es lo que quieres y estás un poco asustada, el primer paso siempre va a ser revisa cómo estás, sí, y averigua si ya esto es para ti, porque el primer paso sí es de todas maneras y te lo van a decir probablemente casi todos los doctores, no todos, es la mayor aseguranza es congelar óvulos, así uno no te da tan claro que los va a usar. Yo no los he usado, Luisa sí los usó. Sí. Ok, y eso más adelante hablaremos de eso. Entonces, pues yo creo que ese es como el primer pedazo del proceso a esta maternidad. ¿Quieres que siga con el siguiente? Pues sí, dale. Pasan unos años, es decir, de los 37, yo creo que yo que congelé estos óvulos, pues yo ya creo que me volví a enamorar, después volví con o sea, mejor dicho, pasan otro montón de cosas, mejor dicho. Llega la pandemia, una vez más, la pandemia. Entonces cierra otra vez todo, otra vez esta penumbra de la cabeza, uno que debe hacer, si sigue, si la vida, si no sigue, si qué pasa con el universo, pero yo seguía teniendo muy claro que yo quería ser mamá. Me acuerdo que Colombia la cerraron toda, pero la abrieron como en junio para que uno pudiera empezar a hacer los tratamientos médicos en los que uno estuviera, y yo lo primero que hice apenas abrieron las puertas fue irme otra vez donde mi doctor y le dije, yo quiero ser mamá ya, a mí no me importa el universo, yo creo que no se va a acabar el mundo, yo quiero ser mamá. O sea, la pandemia, si algo me dejó claro a mí la pandemia era que yo quería ser mamá. Rarísimo, no sé cómo llegué ahí, pero volví donde mi doctor, me volví a medir, mi carga ovárica seguía igual, es decir, yo seguía igual de fértil que los 37 años, que eso era bueno para mí, entonces yo estaba tranquila. Hice un examen para ver cómo estaban mis trompas estaban libres, es decir, yo debía estar muy bien para poder tener hijos, y yo estaba con una pareja, y otra vez con esa misma pareja. Y otra vez volvemos a la discusión, dice, no, definitivamente no, yo sí no tengo esta misma reacción a ti a la pandemia, definitivamente no, y le dije, todo el respeto del universo una vez más, vamos por caminos separados. Y ahí me tomo un tiempo una vez más para volver como a entender si efectivamente esto era lo que yo quería o no, y vuelvo donde mi doctor, 41 años. Y ya mi doctor básicamente me jaló el pelo, me dijo no más. Me dijo no más, me dijo llevas 5 años pensándotela esto, ya eso me parece demasiado, porque yo sé desde la primera vez que tú viniste aquí que tú quieres tener hijos, así que vamos a empezar el proceso. Y ahí empecé, digamos, ya él me puso unos tiempos. Me dijo, en un mes quiero que hayas escogido tu donante de esperma y vamos a hacer el proceso de hacer esa importación de ese esperma. Luisa y yo hicimos nuestro proceso, creo que eso lo vamos a contar un poquitico más en detalle, con el mismo banco de esperma en clínicas diferentes, y ahí empezó realmente este camino a realmente ya decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer con donante de esperma. Entonces, para mí, no fue tanto fertilidad, sino fue tanto qué edad va a tener mi cuerpo cuando esté embarazada, que eso es toda otra cosa que hay que pensar. Entonces, en abril del 22 volví a Colombia un poco para hacer esto. Fui al doctor y mi doctor me dijo, no, pues Luisa, es ya. Pues, o sea, está muy bien todavía, su cuerpo está en excelente estado, pero mejor ya, porque si no, pues cada vez se vuelve un poquito más difícil. Y algo de, yo no sé si son estos doctores que trabajan en esto, pero
pero cuando tú hablas de tu doctor y yo pienso en mi doctor y en estos días, hace poco hablé con él y me dijo, a ti no sabes cómo te brillaban los ojos cuando hablabas de esto. Algo que yo no era consciente de él porque a mi manera de ser siempre era, listo, ahora son estos pasos los que hay que seguir. Bueno, 1, 2, 3. Y tomaba nota y tal cual era como listo. Próximo paso, escoger donante. Próximo paso, ver a ver cómo se importa. Próximo paso, empezar el tratamiento. Entonces, claro, este tipo de maternidad llegué a ella como porque era mi opción de crear familia, que ese era siempre mi sueño. Y como les conté en el capítulo pasado, yo vuelvo a Colombia en abril y más o menos en agosto, septiembre empiezo a salir, ya a tener pareja. Él no quería tener más hijos, él ya tenía su hijo, pero pues ahí seguimos y yo en septiembre me fui a un paseo como de despedida de no ser mamá y volví en octubre y en octubre fue que hice la transferencia. Uno toma la decisión de... Tomas decisión de que vas a tener un hijo tú sola. Sí. Y entonces ahí tocaba descongelar óvulos, comprar esperma, fertilizar esos óvulos. Había una opción de hacer un examen genético o no de esos óvulos para ver, porque ya por la edad y por todo, entonces hay más incidencia de síndrome de Down y cosas así, entonces uno puede chequear o no. Y una vez se chequean, esos son como 2, 3 semanas más, ya crean embriones que ya son, pues ya han sido fertilizados, esos embriones se vuelven a congelar y cuando uno hace la transferencia descongelan el embrión más bonito y por medio de, pues, de un proceso que la verdad es rapidísimo, son 15 minutos, a uno le implantan ese embrión y después uno espera 2 semanas a ver si le gustó su nuevo hogar o no. Y sí. Sí, que es lo natural igual, es decir, que es cuando el huevito igual llega al esperma y queda fecundado, pues hay que esperar un tiempo prudente a ver si el cuerpo lo acoge o no, y pues 2 semanas después lo llaman a uno de la clínica y le dicen a uno, usted está embarazado. Y es interesante porque a diferencia de como un proceso tradicional donde a uno como que le predicen el día de concepción de 40 para atrás, el embrión sí tiene una edad ya. Ok. Ah, ok, eso no lo sabía. Tiene unos días de... Claro, de haber sido fertilizado. Exacto. Pues, ok. Pues que no, de haber sido creado. Sí, pues sí. Del huevito haber sido fertilizado, de haber sido creado en embrión. No, mi proceso fue completamente diferente. Mi proceso, y ahí hay otras cosas que a mí me gustaría contar y no sé si aquí vamos a contar esto hoy, porque sería entrar como en la letra fina de lo que pasó con nuestras familias y eso, que yo creo que eso vamos a hablarlo un poco más adelante de cómo fueron todos esos detalles. Aquí queremos hablarles un poco más del proceso exacto. Sí. Porque volvemos, les decimos, nosotros no queremos que esto suene ni tan difícil ni tan fácil, simplemente que tiene un montón de cositas y de aristas en cada momento. Pero a mí el doctor sencillamente me dice, bueno, hay que ir, hay que escoger, yo escojo, y mi proceso fue diferente porque yo sí tuve estimulación con hormonas, es decir, yo sí tuve un proceso de inyecciones para estimular mis huevitos. ¿Sabes por qué? Porque yo no decidí nosotros decidimos que no íbamos a usar los que teníamos congelados, porque como yo seguía exactamente igual, no había disminuido, había una posibilidad de que yo sí quedara embarazada con los huevitos que yo tenía, con los que estaba produciendo, pero sí o sí iba a necesitar esa estimulación adicional. Entonces yo empecé un primer ciclo de hormonas. En ese primer ciclo solo había un huevito muy bonito. Cuando nosotros hablamos de un huevito muy bonito es que cuando hemos tenido tantas ecografías intravaginales y tú entras en el mundo de tu útero, que es hermosísimo, empiezas a ver los huevos y ya tú sabes lo que es un huevo bonito. Son así, son divinos, son como, de verdad, ¿no?
¿No es tu misma sí, percepción? no, sí, uno ya ve, lo mide y uno, Ese huevito está está bonito. Ese primer ciclo de hormonas, no, solo me produjo uno y él me dijo, vamos a apostarle a tener 2 así de bonitos okay, para hacer inseminación artificial. okay, Entonces mi proceso fue muy diferente. En el siguiente ciclo, que fue en mayo del 2021, hicimos otra vez todo el proceso y vinieron y como 3 días antes de oficialmente hacer el proceso, nos medimos, digamos, otra ecografía vaginal y venían esos 2 divinos y el doctor me dice un miércoles, el sábado vamos a hacer procedimiento. ¡Ay, wow! Y efectivamente ese día llegué y esto también es un procedimiento de ni siquiera, yo te diría que ni siquiera 10 minutos, 5 minutos, donde lo que hace el doctor es con una jeringuita que tiene tiene una parte adicional para tratar de hacerte, o de ponerte la esperma en una parte, digamos, más arriba del útero, para, digamos, asegurar que el esperma pues vaya a las trompas más efectivamente y puedas quedar embarazada. Y efectivamente, después de eso, a las 2 semanas, me tocó ir a hacerme un examen de sangre y en la tarde ya me llamó el doctor a decirme que estaba embarazada. Luisa y yo, y es importante contarles esto porque este no es el caso de todas las mujeres. Luisa y yo corrimos con muchísima suerte, a pesar de que yo tenía muy baja carga ovárica mi fertilidad no estaba en su máxima expresión. Las 2 quedamos embarazadas en nuestros primeros intentos. Eso no es tan normal. A muchas les pasa, pero a muchas no. Y por eso yo creo que nosotros en estos procesos sí recomendamos si pueden empezar un poco antes, ojalá y puedan empezar un poco antes el proceso y no tan pegados a unas edades más viejas, como digo yo, que yo soy mamá vieja, que efectivamente quedé embarazada a mis 41 años y tuve una niña a los 42. Y además esto tiene unos costos, y vuelvo y digo, este no es el momento que vamos a hablar de los costos, pero tiene unos costos, y tiene unos costos altos, es decir, yo en ese momento ya yo estaba usando todos mis ahorros para hacer esto. Y lo hice con toda la felicidad del mundo, eso sí, yo no me arrepiento de ninguna manera también, pues me parece importante dejarlo claro. Con lo que queremos cerrar es, ¿cuál fueron él o los retos más grandes durante el proceso para cada uno? Entonces, si quieres, dale tú. No, yo creo que hubo un reto especial que es un reto que seguramente es para todas o todos y es el de encontrar ese doctor o esa clínica con el que uno se siente bien. Yo insisto en que yo tuve mucha suerte, yo he ido a un doctor a quien amo profundamente, se llama Juan Manuel Montoya, yo siempre voy a estar muy agradecida con él, de la clínica de fertilidad del country que se llama Conceptum. Y fue una persona que me recomendaron. O sea, cuando yo le pregunté a este doctor, amigo mío, que es una persona, pues que es una persona muy cercana a mí, de mi familia, me dijo, yo iría directo a este. Y yo, dentro de mi practicidad absoluta, porque yo soy así, a mí tú me recomiendas a alguien que definitivamente, si eres una persona en la que yo confío, yo no lo voy a dudar porque yo no doy vueltas. Sí. Yo no doy vueltas. Y ya esto me parecía lo suficientemente complejo como para adicionarle yo un pedazo de la historia de voy a comparar aquí, voy a comparar allá, pero vuelvo y digo, esto tiene que ver con mi personalidad. Y lo otro que yo hice, digamos, una vez entré y logré esta cita con él, fue que obviamente yo muy intuitivamente dije, ¿cómo me siento? Y yo lo amé desde el día 1. Entonces, digamos, yo me fui muy... Como por... Sí, yo sabía que estaba en una gran clínica, yo sabía que estaba en una clínica que tenía, digamos, toda la tecnología necesaria para lo que yo estaba haciendo, digamos, ya yo tenía una recomendación de una persona en la que confiaba y mi conexión personal y emocional con él, para mí fue lo más relevante para yo poder tomar esa decisión, pero además fue lo más importante para mí en todo este proceso, poder estar con una persona en la que yo confiaba y que me decía,
cada recomendación muy amorosamente, pero además muy desde la realidad. Esta es tu realidad, esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú puedes tener, pero súper de verdad. O sea, yo me sentía que me estaban diciendo la verdad. Sí. Entonces, para mí, creo que eso es uno de los mayores retos reales de todo esto, encontrar realmente ese sitio o esa persona que te va a llevar o acompañar en todo el proceso. Okay. Yo creo que sí, yo también llegué por mi clínica por recomendación de mi ginecóloga, yo estuve en Reprotec, mi doctor Ricardo Rueda también lo amé. Lo que se me hace chévere y es parte, como que siempre nos salen cosas de por qué Marea y por qué estamos haciendo esto. Yo también soy súper práctica, pero en muchos otros procesos de mi vida, digamos, sí voy y comparo. O ya sea pues por precio, porque esto hemos dicho no es barato para nada, pero digamos que en este caso no lo hice uno, porque también me sentí muy cómoda con la clínica, con el servicio, con el doctor, súper acogida, un poco parecido, donde muy amorosos, pero muy realistas. Pero lo otro es que yo creo que es porque yo no sabía que se venía en el proceso. Entonces, así, si hubiera querido comparar, y uso Excel mucho como para comparar, no hubiera sabido qué poner en las columnas, porque no hubiera sabido cómo hacer ese proceso de comparación con algo diferente a un valor de cuánto cuesta. Y parte de lo que se me hace chévere de Marea y que tengamos experiencias diferentes es que, pues, probablemente esto saquen preguntas que si quieren comparar, pueden tenerlas y saber cuáles van a ser, porque pues yo no las tenía y que nos fue muy bien, maravilloso, pero fuimos de la mano casi que no ciegas, pero yo sí me sentí un poco como, listo, yo confío en esta gente, en esta clínica y vamos al paso a paso. De acuerdo. Y yo creo que desde Marea lo que queremos poder ofrecerles es, entendiendo estas dos experiencias, algo más estructurado de cómo ustedes podrían abordar digamos, este primer pedazo de este reto. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verlos pronto aquí mismo en nuestro tercer capítulo.